Isabela es una joven inmigrante que, tras enfrentar numerosas dificultades en un nuevo país, finalmente encuentra trabajo como despachadora en una gasolinera. A pesar de los desafíos de la adaptación, se mantiene resiliente y llena de esperanza. 2 meses después de empezar su trabajo, un encuentro inesperado cambia el rumbo de su vida. Un anciano, el señor Antonio, olvida su cartera e Isabela, por empatía, decide pagar la gasolina de su propio bolsillo. Pero su bondad tiene un costo. Isabela sintió el viento frío en su rostro en cuanto bajó del autobús. Estaba en un país extranjero, donde el idioma le sonaba distante y las personas siempre parecían tener prisa. El brillo de las luces de la ciudad apenas disimulaba la sensación de angustia que sentía en el pecho. Venía de lejos, huyendo de un lugar donde el futuro parecía imposible, con la esperanza de encontrar alguna oportunidad para reconstruir su vida. Su país de origen, devastado por una crisis económica y social, ya no ofrecía nada. Sin trabajo, sin perspectivas, Isabela sabía que la única opción era irse. El viaje fue largo y lleno de incertidumbres, pero lo que más la aterraba ahora era lo que vendría después. Con el dinero contado tendría que encontrar trabajo rápido o no podría mantenerse. Cada centavo gastado era un recordatorio de que el tiempo estaba en su contra. En los primeros días, Isabela recorrió la ciudad en busca de oportunidades. Las calles eran grandes y llenas de movimiento, pero para ella, cada esquina parecía un laberinto de puertas cerradas. Entraba en tiendas, preguntaba en cafeterías, pero siempre recibía la misma respuesta. «Lo siento, no estamos contratando». Sus pies dolían de tanto caminar, y su esperanza parecía disminuir con cada rechazo. La falta de un permiso de trabajo adecuado tampoco ayudaba. Muchas puertas se cerraban antes de abrirse. En los breves momentos de descanso en su pequeño cuarto rentado, Isabela miraba por la ventana y veía el constante ir y venir de personas que parecían tener sus vidas bajo control. Sentía una punzada de envidia, pero pronto volvía su atención al motivo por el que estaba ahí. No había espacio para rendirse. Se había prometido a sí misma que no regresaría derrotada. Cada mensaje enviado a su familia lejana era un esfuerzo por ocultar la verdad. Las cosas estaban resultando mucho más difíciles de lo que había imaginado. Una noche, después de otro día sin éxito, Isabela se sentó en la cama y miró la pequeña maleta en la esquina del cuarto. Todo lo que tenía estaba ahí. La sensación de estar sola en un lugar donde nadie la conocía, donde sus palabras se perdían en el idioma local, empezó a pesarle. Pero al mismo tiempo, eso la motivaba a seguir adelante. Algo en su corazón le decía que todo podía cambiar en cualquier momento. Solo necesitaba una oportunidad, y esa oportunidad finalmente llegó cuando, tras semanas de búsqueda, vio un anuncio en una gasolinera local. Se busca despachador, no se necesita experiencia. Su corazón se aceleró. No era el trabajo de sus sueños, pero era un trabajo. Un empleo significaba estabilidad, y estabilidad era todo lo que necesitaba en ese momento. Isabela tomó la dirección y al día siguiente, con una mezcla de ansiedad y determinación, se dirigió al lugar. La gasolinera estaba en una zona muy transitada de la ciudad, rodeada de calles llenas de coches. Al llegar, Isabela fue recibida por el gerente, un hombre robusto y serio llamado Jorge. La miró de arriba a abajo, desconfiado, pero después de una breve conversación y al notar su urgencia, aceptó contratarla. «Empiezas mañana», le dijo secamente. Isabela sonrió, aliviada. Finalmente, después de tanto esfuerzo, tenía un trabajo. Poco sabía que este sería el inicio de una travesía mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras se alejaba de la gasolinera ese día, algo dentro de ella se tranquilizó. Las luces de la ciudad parecían menos cegadoras y el frío ya no era tan implacable. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había dado el primer paso hacia... El primer día de trabajo en la gasolinera llegó rápido. Isabela se despertó antes del amanecer, nerviosa pero llena de esperanza.
Se puso el uniforme sencillo que había recibido de Jorge el día anterior, una camiseta azul con el logo de la cadena de gasolineras, y caminó hacia su trabajo. Las calles aún estaban dormidas y el frío matutino era penetrante, pero nada podía disminuir su determinación en ese momento. Era el comienzo de algo, y sabía que tenía que demostrar su valía a cada minuto. Al llegar a la gasolinera, Jorge ya la esperaba. Le explicó sus responsabilidades de manera mecánica, sin mucha paciencia para dar detalles. Isabela lo escuchó con atención, aunque sus palabras eran demasiado rápidas para que las entendiera por completo. No podía cometer errores. Las tareas eran claras: despachar gasolina, limpiar los parabrisas, revisar el nivel de aceite cuando se lo pidieran, y sobre todo mantener el flujo constante en la estación. En los primeros días, se dedicó intensamente a aprender cada detalle del trabajo. Abastecía los autos con precisión y rapidez. Sonreía a los clientes, aunque sintiera el cansancio acumulado en su espalda. Muchos no la notaban, pasando como sombras rápidas en sus agitadas vidas. Pero para Isabela, cada auto que paraba era una oportunidad más de asegurar otro día de sueldo. Era una rutina repetitiva, pero al menos ahora había algo concreto en su vida. La gasolinera era como una isla de estabilidad en medio del caos de su adaptación. Jorge la observaba a la distancia, con su postura rígida y sus ojos siempre atentos. No era el tipo de gerente que ofrecía elogios o simpatía, pero Isabela notó que, con el paso de los días, él no se quejaba de su trabajo. Para ella eso era una señal de que estaba haciendo las cosas bien. A pesar de eso, las dificultades persistían. El cansancio era constante, especialmente porque también tenía que lidiar con los problemas del día a día, como las cuentas que se acumulaban y el dinero que se iba rápidamente en lo esencial. Por la noche, sola en su pequeño cuarto, Isabela sentía la soledad como una sombra que la envolvía. Sus conversaciones con la familia eran breves y por más que quisiera compartir sus luchas, no tenía el valor de hacerlo. Ellos creían que estaba progresando, que el trabajo era una señal de que las cosas por fin estaban mejorando. Isabela no quería destruir esa esperanza. El tiempo en la gasolinera pasó rápido, y pronto Isabela cumplió un mes en el trabajo. Se había acostumbrado al ritmo acelerado, a los rostros apresurados de los clientes y al ruido constante de los autos que iban y venían. Aunque no había hecho grandes conexiones con sus compañeros o clientes, comenzó a notar que algunas personas volvían con regularidad, y de vez en cuando recibía una sonrisa a cambio de su eficiencia y dedicación. Uno de esos clientes era un hombre de mediana edad, taxista, que siempre hacía una breve pausa para preguntarle cómo estaba. ¿Todavía adaptándote?, le preguntaba con un tono simpático. Isabela le respondía con una leve sonrisa y un asentimiento de cabeza. Esas pequeñas interacciones, por cortas que fueran, le daban un poco de aliento en su día a día. Un día, mientras limpiaba los vidrios de un coche, Jorge se acercó y en un raro momento de conversación le dijo: «Lo estás haciendo bien. Sigue así». Isabela casi no podía creer las palabras. Un elogio de parte de él, aunque fuera breve, era una victoria personal. Ese pequeño reconocimiento la hizo sentir que todo su esfuerzo estaba poco a poco valiendo la pena. Aún así, en el fondo, Isabela sabía que su vida estaba lejos de ser fácil. El sueldo de despachadora apenas cubría sus gastos básicos y vivía con la constante preocupación de que algo saliera mal, una enfermedad, un gasto inesperado, cualquier cosa que pudiera desmoronar la frágil estabilidad que comenzaba a construir. Pero, por ahora, se aferraba a lo que tenía. El trabajo en la gasolinera era su ancla, y cada día era una batalla ganada. Sin embargo, Isabela no tenía idea de que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Con el paso de los días, Isabela se fue adaptando a su nueva rutina. El trabajo en la gasolinera le exigía más físicamente de lo que había imaginado, pero poco a poco se acostumbró al ritmo. El movimiento de los coches, los sonidos constantes del tráfico y el olor a combustible se convirtieron en parte de su día a día, casi como una banda sonora que acompañaba su silenciosa lucha por mantenerse firme en ese nuevo país.
Cada día se volvía más rápida y eficiente. Sus manos, que antes temblaban al inicio del trabajo, ahora se movían con precisión, llenando tanques y limpiando parabrisas con la destreza de quien domina el oficio. Los clientes también empezaban a notar su presencia constante. Algunos pasaban a diario e Isabela aprendió a reconocer los rostros habituales. El taxista siempre apurado, el joven repartidor y hasta algunas familias que hacían paradas en su rutina semanal. Aunque esas interacciones eran breves, le brindaban cierto consuelo. Una sonrisa por aquí, un saludo por allá. Pequeños gestos que, para Isabela, significaban mucho. Aún era una extraña en una tierra ajena, pero esos momentos le daban la sensación de que, de alguna manera, comenzaba a formar parte del entorno que la rodeaba. A pesar de eso, la sensación de estar fuera de lugar persistía. Al final de cada turno, regresaba a su pequeño cuarto solitario, donde las paredes parecían cerrarse un poco más cada día. Durante sus descansos, Isabela observaba a los otros empleados de la gasolinera. Algunos eran mayores, con rostros endurecidos por el tiempo y el trabajo pesado, mientras que otros, más jóvenes, hablaban con entusiasmo sobre sus planes para el fin de semana o sobre las pequeñas alegrías de sus vidas. Sin embargo, Isabela rara vez participaba en esas conversaciones. No por falta de ganas, sino por la barrera del idioma, y más aún, por el sentimiento de que no pertenecía completamente a ese lugar. Las bromas rápidas que los demás hacían, las referencias locales que no entendía, todo eso la hacía sentir aún más fuera de lugar. Una tarde particularmente tranquila, uno de los clientes más frecuentes, el taxista, se detuvo en la gasolinera como de costumbre. Esta vez, sin embargo, no tenía tanta prisa. Mientras Isabela le despachaba el combustible, él comenzó a conversar. «Tú no eres de aquí, ¿verdad?», le habló de forma amable pero directa. Isabela sonrió tímidamente, asintiendo con la cabeza. «No, soy de otro país», respondió, su acento todavía evidente en sus palabras. El taxista, que se llamaba Carlos, continuó. «Me lo imaginé. Tengo una prima que también vino de otro país. Al principio fue difícil para ella, pero lo logró. Lleva 5 años aquí ahora. ¿Quién sabe? Tal vez tú también lo consigas». Isabela agradeció las palabras de aliento, pero por dentro seguía cargando las dudas que la habían perseguido desde su llegada. ¿Sería realmente posible para ella construir una vida en ese país tan diferente de su tierra natal? El camino parecía largo e incierto, pero sabía que no tenía otra opción más que seguir adelante. Carlos pagó por la gasolina y se fue con un saludo amistoso, dejando a Isabela con una mezcla de esperanza e incertidumbre que invadía su mente. Con el tiempo, aunque no hiciera grandes amistades, Isabela se dio cuenta de que su presencia en la gasolinera ya no pasaba desapercibida. Su arduo trabajo comenzó a ser reconocido, aunque de forma sutil. Jorge, el gerente, a pesar de su temperamento rígido, parecía menos distante y la observaba con más respeto. Los clientes habituales comenzaban a intercambiar palabras más amables y hasta algunos compañeros de trabajo reconocían su esfuerzo, aunque la comunicación no fuera siempre fácil. A pesar de eso, las dificultades continuaban. El salario de Isabela apenas cubría sus necesidades básicas, y las noches solitarias en su cuarto le recordaban que, a pesar de los pequeños avances, aún estaba lejos de alcanzar la estabilidad que tanto deseaba. El vacío de la nostalgia de su hogar la apretaba de vez en cuando, pero Isabela seguía enfocada. Sabía que para construir algo nuevo, tendría que soportar esos momentos de dolor. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. El frágil equilibrio que Isabela había luchado tanto por mantener estaba por ser sacudido por un acontecimiento que nunca podría haber previsto. Un cliente, una situación inesperada y una decisión impulsiva la pondrían en el camino hacia grandes desafíos y, eventualmente, hacia una sorprendente transformación. Era una mañana fría y nublada, como tantas otras, cuando Isabela vio acercarse un coche diferente a la gasolinera. Era un vehículo antiguo, tal vez de los años 60, con la pintura desgastada pero aún brillante,
como si guardara memorias de tiempos pasados. El sonido del motor era ronco pero firme, reflejando la longevidad del coche y de su dueño. El conductor, un hombre mayor, con un sombrero de fieltro y un abrigo desgastado, se dirigió lentamente hacia la bomba donde Isabela estaba de turno. Ella se acercó con su habitual sonrisa tímida, intentando disimular el cansancio que el trabajo pesado dejaba en su rostro. Al acercarse notó el brillo amable en los ojos del anciano. Él la saludó con un leve gesto, casi sin palabras, como si no quisiera perturbar la tranquilidad de la mañana. Isabela comenzó a cargar gasolina en el coche, revisando la pantalla de la bomba mientras el tanque se llenaba lentamente. Cuando terminó, el anciano, que hasta ese momento revisaba algunos papeles y documentos en el asiento del coche, buscó su cartera en el bolsillo del abrigo. Isabela notó una leve expresión de confusión en su rostro. Se detuvo, dudó un momento y luego empezó a buscar en los bolsillos de sus pantalones, del abrigo y a los lados del coche. Después de unos segundos de incómodo silencio, el anciano se giró hacia Isabela con un semblante preocupado. «Ah, jovencita, creo que olvidé mi cartera en casa». «¿Qué situación?», dijo claramente avergonzado. Isabela lo miró y sintió una punzada de empatía. Ella misma sabía muy bien lo que era estar en una situación difícil y desconcertante. Sin pensarlo demasiado, decidió actuar. «No se preocupe, señor. Yo lo pago por usted esta vez. Puede regresar otro día para arreglarlo o cuando le sea más conveniente». El anciano pareció sorprendido y al mismo tiempo profundamente agradecido. «Eso es mucha amabilidad de tu parte. Muchas gracias. Prometo que volveré para reembolsarte. No me gusta deber dinero». Con una sonrisa sincera, Isabela hizo un gesto indicando que estaba bien y vio cómo el anciano se alejaba lentamente, saludándola desde su viejo coche mientras desaparecía entre el tráfico. El gesto parecía sencillo, pero para Isabela, ese pequeño acto de generosidad la hizo sentir que, a pesar de sus propias dificultades, aún podía ayudar a alguien en un momento de necesidad. Volvió a su rutina, tratando de olvidar lo sucedido. El día continuó normalmente, con los clientes habituales, el flujo constante de coches y el ruido incesante de los motores. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, algo inesperado ocurrió. Desde lejos, Jorge, el gerente, quien había estado discreto durante gran parte de la mañana, se acercó a Isabela con el rostro serio. Sus ojos estaban fijos en ella con una dureza que la hizo estremecerse por dentro. «Isabela, quiero hablar contigo», dijo sin rodeos. Isabela dejó lo que estaba haciendo y lo siguió hasta la pequeña oficina en la parte trasera de la gasolinera. Jorge cerró la puerta detrás de él y, cruzando los brazos, la miró directamente a los ojos. «Me enteré de que pagaste la gasolina de un cliente esta mañana», comenzó su voz fría y calculada. Isabela sintió un nudo en el estómago. «Sí, olvidó su cartera y solo quise ayudar. Pensé que volvería para pagar». Jorge sacudió la cabeza, interrumpiéndola. «Eso va en contra de las reglas de la empresa. No puedes tomar decisiones así, por más buenas que sean tus intenciones. La gasolinera no es una obra de caridad, Isabela». Ella intentó explicar sus motivos, pero Jorge parecía inamovible. «Actuaste de forma imprudente, y por eso tendré que despedirte. Las reglas son reglas». El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Isabela. Estaba en shock, incapaz de procesar lo rápido que su única fuente de ingresos le estaba siendo arrebatada. Intentó argumentar, pero la mirada firme de Jorge no dejó espacio para más. La decisión ya estaba tomada. La acompañó hasta la salida, y antes de que Isabela pudiera darse cuenta, estaba fuera de la gasolinera, despedida por un simple gesto de bondad. La realidad la golpeó. Una vez más, la incertidumbre del futuro la acechaba. Con el frío de la tarde intensificándose, Isabela caminó lentamente de vuelta a casa, con el corazón pesado sin saber que la reviravuelta más inesperada de su vida aún estaba por llegar. Al día siguiente, Isabela se despertó temprano, como de costumbre, a pesar de la tormenta emocional de la noche anterior. Se sentía perdida. Volver a la gasolinera no era una opción. Sus ahorros, que ya eran escasos,
no durarían mucho. Pero más que el miedo financiero, lo que más le molestaba era la injusticia. Todo lo que había hecho fue ayudar a un hombre en un momento de necesidad. ¿Cómo podía eso ser un motivo de despido? La ciudad parecía más fría y gris esa mañana. Isabela pasó horas sentada en su pequeño cuarto, mirando por la ventana e intentando imaginar qué haría a continuación. Las calles estaban llenas de movimiento. La gente seguía con sus vidas, pero para ella, el mundo se había detenido. Cada paso hacia algo mejor parecía ser arrastrado de vuelta por una corriente invisible de dificultades. Mientras tanto, en la gasolinera, el señor Antonio regresaba con su coche antiguo, tal como lo había prometido. Al llegar, estacionó cerca de la bomba donde Isabela solía estar. Miró alrededor, esperando verla de nuevo con esa sonrisa cálida, pero no la encontró. Impaciente bajó del coche y entró en la pequeña oficina donde Jorge estaba ocupado con sus papeles. Hizo un leve gesto para llamar la atención del gerente. «Disculpe, estoy buscando a la joven que me atendió ayer. Olvidé mi cartera y ella tuvo la amabilidad de pagar la gasolina por mí», dijo el anciano con tono cortés. Jorge levantó la cabeza y miró al señor Antonio con un semblante levemente irritado, como si ya esperara esa conversación. «Ah, debe estar hablando de Isabela», respondió secamente, levantándose de la silla. «Ya no trabaja aquí». La expresión del señor Antonio cambió instantáneamente, de curiosidad a sorpresa. «¿Cómo que ya no trabaja aquí? ¿Qué pasó?» «Violó las reglas de la empresa. Pagó la gasolina de un cliente, lo cual va en contra de nuestras políticas. Tuve que despedirla», dijo Jorge sin rodeos, mientras organizaba algunos papeles sobre la mesa. El señor Antonio sintió una ola de indignación crecer dentro de él. Sabía que Isabela había actuado por bondad, sin esperar nada a cambio. La idea de que ella fuera castigada por un acto tan altruista lo dejó profundamente molesto. Algo estaba muy mal en esa situación y estaba decidido a corregirlo. «¿La despidió por pagar de su propio bolsillo una deuda que yo dejé? ¿Es una broma?». La voz del señor Antonio se volvió firme, cargada de autoridad. Jorge, sorprendido por el cambio de tono del anciano, vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Como dije, son las reglas». «No puedo hacer nada», respondió Jorge, visiblemente incómodo, pero aún manteniendo su postura rígida. El señor Antonio, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar esa respuesta. Dio un paso adelante, inclinándose ligeramente sobre la mesa de Jorge. «Yo soy el responsable de esa deuda, y esa joven fue despedida, injustamente por algo que yo debía haber resuelto. Esta situación debe corregirse ahora mismo». Jorge lo miró a los ojos, intentando mantener el control de la conversación, pero algo en la presencia de aquel hombre lo desconcertaba. Antes de que pudiera responder, el señor Antonio sacó su teléfono de la bolsa y, sin dudar, marcó un número. La llamada fue rápida y directa. «Ricardo, necesito que vengas a la gasolinera ahora. Hay algo que debe resolverse en persona». Al colgar el teléfono, Jorge finalmente empezó a darse cuenta de que quizás estaba tratando con alguien mucho más importante de lo que pensaba. El señor Antonio mantuvo su mirada firme sobre él, sin decir nada más, dejando a Jorge inquieto mientras pasaban los minutos. En menos de una hora, un coche negro se estacionó frente a la gasolinera y de él salió Ricardo, el hijo del señor Antonio. Era un hombre elegante, con una postura firme y el semblante serio de alguien que maneja grandes negocios. Al entrar en la oficina, su presencia inmediatamente impuso respeto. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Ricardo, mirando a Jorge y luego a su padre, intentando entender la situación. «Este gerente», dijo el señor Antonio, señalando a Jorge, «despidió a una empleada llamada Isabela porque pagó la gasolina que yo debía haber pagado ayer. Quiero que esto se resuelva de inmediato». Ricardo, al escuchar el nombre de Isabela y la explicación, frunció el ceño. Conocía bien las políticas de la empresa, pero sabía que su padre no lo habría llamado por algo trivial. Miró a Jorge y sin dudar dijo: «¿Así es como tratas a nuestros empleados? ¿Por un error insignificante arruinas la vida de una persona? Esto es inaceptable». Jorge intentó justificarse, pero
Ricardo levantó la mano, interrumpiéndolo. Estás despedido. Ahora sal de aquí antes de que esto se convierta en un problema mayor para ti. Con eso, el gerente perdió su puesto en ese mismo instante, saliendo rápidamente de la oficina sin mirar atrás. El señor Antonio entonces volvió su atención a Ricardo. Ahora vamos a buscar a Isabela. Tenemos que corregir este error. El coche del señor Antonio y Ricardo avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, en dirección al pequeño departamento donde vivía Isabela. La información sobre su dirección la habían obtenido de los registros de la gasolinera, y ahora, padre e hijo, estaban decididos a corregir el error que se había cometido. La tensión en el vehículo era palpable, especialmente porque ambos sabían que no se trataba solo de devolver un trabajo. Se trataba de reparar una injusticia que podría haber destrozado la vida de una joven que, como sabían, estaba intentando establecerse en un país extranjero. Ella merece mucho más que una simple reincorporación, dijo el señor Antonio, con la voz cargada de preocupación. Esa chica actuó con bondad en un momento de necesidad y fue castigada por ello. Nunca toleraría ese tipo de comportamiento en mi cadena de gasolineras. Ricardo asintió. Voy a asegurarme de que tenga un futuro mejor en nuestra empresa, pero antes de eso tenemos que encontrarla y hablar con ella. Cuando llegaron a la estrecha calle donde vivía Isabela, el escenario era muy diferente de lo que ambos estaban acostumbrados. El vecindario, de apariencia modesta, reflejaba las dificultades que enfrentaban los inmigrantes como Isabela, luchando por sobrevivir. Los edificios eran sencillos, muchos de ellos con fachadas desgastadas por el tiempo, y las ventanas revelaban la simplicidad de la vida de quienes vivían allí. Para el señor Antonio, fue un amargo recordatorio de cómo las desigualdades podían afectar profundamente las vidas de las personas. Al bajar del coche, ambos caminaron hacia la entrada del edificio de Isabela. Era un lugar humilde, con paredes descascaradas y un silencio inquietante en el aire. Ricardo tocó el timbre varias veces, pero nadie respondió. Isabela no estaba en casa. Tal vez salió a buscar otro trabajo, sugirió Ricardo, mirando a su padre con incertidumbre. Esperemos un poco, respondió el señor Antonio, decidido a no irse sin al menos hablar con ella. Mientras esperaban afuera, el señor Antonio observaba a su alrededor, tratando de imaginar la vida que Isabela llevaba allí. El contraste con la vida que él y Ricardo habían construido era enorme. Sabía que para muchos un despido podía ser devastador, especialmente para alguien como Isabela, que no tenía una red de apoyo ni un plan de contingencia. Después de un tiempo, finalmente vieron a Isabela doblar la esquina, cargando una modesta bolsa de compras. Su expresión estaba abatida y parecía perdida en sus pensamientos, como si el despido de la gasolinera todavía pesara en su ánimo. Al verlos, se detuvo un momento, claramente sorprendida. No esperaba ver a esos hombres, especialmente al anciano que había ayudado ahí, frente al edificio donde vivía. «¿Señor Antonio?», preguntó Isabela, la confusión evidente en su voz. «¿Qué hace aquí?». El señor Antonio dio un paso adelante, con una sonrisa amable, aunque su expresión reflejaba una seriedad que Isabela no esperaba. «Vine para disculparme, querida. Lo que sucedió fue un terrible error, y nunca debiste haber sido despedida por ayudarme. Yo soy el verdadero dueño de la cadena de gasolineras, y Jorge, ese gerente, actuó de manera inaceptable. Por eso lo despedimos». Isabela se quedó en shock por un momento, intentando procesar las palabras del señor Antonio. ¿Él era el dueño de la cadena de gasolineras? ¿Cómo era posible? El hombre que conducía ese coche antiguo y que parecía tan común, ¿era realmente el propietario de todo el negocio? «Yo no lo sabía», balbuceó, aún sorprendida. Ricardo, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. «Nuestra intención es corregir este error de inmediato. Vinimos no solo para devolverte tu trabajo, sino para ofrecerte una nueva oportunidad, con mejores condiciones. Sabemos lo mucho que has trabajado y lo injusto que fue lo que sucedió». Las palabras de Ricardo sonaron inesperadamente amables para Isabela. Sintió una mezcla de alivio y gratitud,
pero también no pudo evitar el miedo que aún persistía en su corazón. ¿Qué garantía tenía de que no volvería a sufrir otra injusticia en el futuro? Sus experiencias previas le habían enseñado a desconfiar de las promesas, por muy bien intencionadas que parecieran. «Les agradezco mucho, de verdad», respondió Isabela con la voz vacilante. «Pero no sé si puedo aceptar. Todo sucedió tan rápido». El señor Antonio dio un paso adelante, su expresión suavizándose aún más. «Entiendo tus dudas, Isabela, pero por favor, déjanos ayudarte. No queremos solo corregir lo que pasó. Queremos darte una oportunidad para crecer y alcanzar la estabilidad que te mereces. Piensa en esto como un gesto de gratitud y de justicia». Después de un momento de silencio, Isabela, aún en estado de shock por todo lo que había ocurrido, sintió una ola de esperanza crecer lentamente dentro de ella. Tal vez esta era la oportunidad que tanto había necesitado. Tal vez, después de tanto luchar sola, alguien finalmente le estaba ofreciendo una verdadera posibilidad de cambio. «Yo lo acepto», dijo finalmente con la voz entrecortada por la emoción. Los ojos del señor Antonio brillaron de satisfacción. «Muy bien, querida. A partir de hoy vamos a cambiar tu vida». En los días que siguieron, la vida de Isabela tomó un rumbo inesperado. La oferta hecha por el señor Antonio y Ricardo se concretó rápidamente, y pronto se encontró de vuelta en el ambiente de las gasolineras, pero esta vez en una posición muy diferente. La trasladaron a la sede administrativa de la empresa, un imponente edificio en el centro de la ciudad. El impacto de estar en una oficina moderna, con paredes de vidrio y el suave sonido de los teclados en lugar del ruido de los motores, le resultaba casi irreal. El primer día fue particularmente difícil. Isabela se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese mundo. El contraste entre el ambiente refinado de la sede y su vida anterior, como despachadora, y antes de eso, como inmigrante luchando por sobrevivir, era demasiado grande. Cada paso que daba por los pasillos la hacía sentir que en cualquier momento alguien descubriría que no encajaba ahí. Sin embargo, Ricardo fue atento desde el principio. La orientó personalmente durante los primeros días, asegurándose de que se sintiera cómoda en su nuevo puesto. A diferencia de su padre, quien tenía un carisma sencillo y directo, Ricardo era más reservado, pero tenía una seriedad y profesionalismo que hicieron que Isabela se sintiera segura en su presencia. Le explicó el funcionamiento de la empresa, las políticas internas y le dio una introducción a los sistemas administrativos. «Sé que todo esto puede parecer un gran salto, Isabela», le dijo Ricardo durante una de sus reuniones iniciales, «pero créeme, tienes potencial. Mi papá vio algo en ti, y yo también lo veo. No se trata solo de lo que pasó en la gasolinera, se trata de lo que puedes aportar a partir de ahora». Isabela asintió, aún intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. A pesar de su humildad, siempre había sabido que era una persona trabajadora, pero las barreras impuestas por su condición de inmigrante la hacían dudar de sí misma. Sin embargo, la confianza que el señor Antonio y Ricardo depositaban en ella comenzaba a desvanecer esas inseguridades. Lo que para ellos era un gesto de gratitud, para Isabela comenzaba a convertirse en una verdadera oportunidad. Un día, mientras trabajaba en su nuevo puesto en la sede, Isabela recibió una invitación para almorzar con el señor Antonio. Él la recogió personalmente en su coche antiguo, el mismo que había llenado de gasolina aquel fatídico día. Durante el trayecto, Isabela se sintió cómoda por primera vez en semanas. La presencia del anciano era tranquilizadora, y él, de una manera en que nadie más lo hacía, la hacía sentir a gusto. En el restaurante, una pequeña y acogedora cantina que el señor Antonio frecuentaba desde hacía años, finalmente se abrió más sobre quién era realmente y qué lo motivaba a ayudar a personas como ella. Con la mirada perdida en un recuerdo lejano, comenzó a contar una historia que Isabela no esperaba. Cuando era más joven, Isabela comenzó, mientras jugaba distraídamente con la comida. «No tenía mucho más de lo que tú tenías cuando llegaste aquí. Mi familia era humilde y pasé buena parte de mi vida luchando por construir algo.
Trabajé en gasolineras desde adolescente y cuando finalmente pude abrir la mía, fui creciendo poco a poco. Cada logro fue el resultado de mucho sacrificio y a lo largo del camino, muchas personas me tendieron la mano. Gente que creyó en mí cuando yo mismo dudaba. Isabela escuchaba atentamente, sorprendida al conocer ese lado más íntimo del señor Antonio. No era solo un empresario exitoso, era alguien que había pasado por las mismas dificultades que ella enfrentaba ahora. Nunca he olvidado de dónde vengo, continuó, con voz suave pero firme. Por eso, cuando veo a alguien que está luchando con todo lo que tiene, como tú, siento que es mi deber ayudar. Lo que pasó contigo en la gasolinera fue una injusticia, sí, pero yo lo veo como algo mucho más grande. Lo veo como una oportunidad para devolver lo que alguna vez hicieron por mí. Esas palabras tocaron profundamente a Isabela. El señor Antonio no solo le estaba ofreciendo un trabajo o una segunda oportunidad, le estaba dando la posibilidad de formar parte de algo más grande, de reescribir su propia historia con dignidad y esperanza. El peso que había cargado desde su llegada al país comenzó a disolverse poco a poco. Ya no estaba sola. Yo no sé qué decir, susurró Isabela emocionada. Ha cambiado mi vida en tan poco tiempo. Nunca podré agradecerle lo suficiente. El señor Antonio sonrió con la misma simplicidad de siempre. No tienes que agradecerme, Isabela. Solo sigue adelante y sé la mejor versión de ti misma. Eso será más que suficiente. En ese momento Isabela se dio cuenta de que su camino apenas estaba comenzando. Lo que parecía el fin de un sueño el día de su despido se había transformado en el inicio de una nueva vida. El tiempo comenzó a pasar de forma más ligera para Isabela. Cada día en su nuevo trabajo se sentía más integrada al ambiente corporativo. Aunque aún enfrentaba desafíos, aprender los sistemas internos, lidiar con términos y procedimientos que nunca había conocido antes, la confianza que el señor Antonio y Ricardo depositaron en ella fue el combustible necesario para superar esas dificultades. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela estaba viviendo con una sensación de estabilidad que meses atrás parecía imposible. El sueldo era mucho mejor que el que ganaba como despachadora, y eso le permitía cubrir todas sus necesidades con más facilidad, además de ahorrar un poco para el futuro. Ya no tenía que contar cada centavo y tenía la tranquilidad de saber que, finalmente, había salido del abismo de la inseguridad financiera. Sin embargo, a pesar de sus nuevos logros, no dejaba de pensar en el largo camino que había recorrido hasta llegar ahí. Una tarde, mientras trabajaba en un informe en la sede de la empresa, Isabela recibió una llamada inesperada. Era Ricardo, pidiéndole que se reuniera con él en su oficina. Su tono no sonaba urgente, pero había algo serio en la forma en que habló. Isabela fue de inmediato a su oficina, un espacio moderno con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Ricardo estaba sentado en su escritorio, concentrado en algunos documentos. En cuanto ella entró, levantó la vista y la invitó a sentarse. «Isabela, me gustaría hablar contigo sobre algo importante», comenzó Ricardo con una voz firme pero amistosa. «He estado observando tu progreso en estas últimas semanas y quiero que sepas que estamos muy contentos con tu trabajo. Pero hay algo más que quiero discutir». Isabela, aún sin saber a dónde quería llegar, permaneció en silencio, esperando que él continuara. «Mi papá y yo hemos tenido una larga conversación sobre tu futuro en la empresa», explicó Ricardo. «Vemos un gran potencial en ti, no solo por tu dedicación, sino por cómo has manejado todo lo que pasó. No es fácil que alguien, después de una experiencia tan negativa, logre levantarse y seguir adelante con tanto profesionalismo». Isabela se sorprendió por la sinceridad de Ricardo. No solía ser tan abierto con los elogios. Asintió, agradecida, pero todavía no entendía del todo lo que él quería decir. «Por eso, estamos pensando en algo más grande para ti», continuó ahora con un brillo de entusiasmo en los ojos. «Queremos ofrecerte un puesto aún más importante, algo más estratégico, donde tendrás un papel más activo en el desarrollo y la gestión de nuevos proyectos de la empresa». Isabela quedó en shock.
La idea de ser promovida nuevamente en tan poco tiempo parecía irreal. Aún estaba adaptándose a su nuevo cargo, ¿y ya le estaban ofreciendo más responsabilidades? La duda invadió su mente, mezclada con la emoción de escuchar las palabras de Ricardo. Ricardo, no sé qué decir. Estoy muy agradecida por la oportunidad, pero ¿estoy realmente lista para esto? Finalmente habló Isabela con la voz temblorosa, reflejando tanto su gratitud como su temor. Ricardo sonrió. Estás más lista de lo que imaginas. Mi papá vio algo en ti desde el principio y ahora yo también lo veo. Queremos darte la oportunidad de crecer, de realmente desarrollarte. Sabemos que puedes. La confianza de él la tocó profundamente. Isabela recordaba todos los obstáculos que había enfrentado, desde el momento en que llegó al país sin nada, hasta ese momento, sentada en una oficina corporativa, siendo considerada para un puesto estratégico. La ironía y la magnitud de su trayectoria no pasaban desapercibidas para ella. Mientras reflexionaba sobre la propuesta, Isabela recordó la amistad que había comenzado a cultivar con el señor Antonio. Él le había contado sus propias dificultades, sus luchas para construir esa cadena de gasolineras y cómo, a través del arduo trabajo, había superado todas las adversidades. Isabela veía, en su propio camino, ecos de esa misma lucha y, al igual que él, tenía la oportunidad de transformar su vida y la de su familia que aún estaba lejos. «Acepto», dijo Isabela, finalmente, con una mezcla de determinación y humildad. «Quiero crecer, quiero aprender más y estoy dispuesta a dar lo mejor de mí». Ricardo asintió satisfecho. «Perfecto, empezaremos despacio, con algunos proyectos más pequeños y después aumentaremos tu responsabilidad. Pero ten por seguro, Isabela, este es solo el comienzo». Esa conversación marcó una nueva etapa en la vida de Isabela. Más que una promoción, era la confirmación de que ya no estaba luchando sola. El señor Antonio y Ricardo no solo le habían abierto puertas, sino que estaban dispuestos a acompañarla mientras recorría un camino hacia el éxito. Por primera vez, Isabela sentía que su viaje de superación se estaba consolidando de manera definitiva. El primer día de Isabela en su nueva función estuvo lleno de expectativas y un leve nerviosismo. Ahora tenía responsabilidades que iban mucho más allá de lo que estaba acostumbrada. En lugar de simplemente seguir órdenes y cumplir tareas, su trabajo ahora consistía en tomar decisiones estratégicas, proponer mejoras y, lo más desafiante de todo, liderar a un pequeño equipo en proyectos de innovación para la red de gasolineras. El reto era enorme, pero Isabela se sentía más fuerte y preparada, impulsada por la confianza que el señor Antonio y Ricardo depositaban en ella. Por la mañana, al entrar en la oficina, Isabela fue recibida con sonrisas y palabras de ánimo de sus compañeros, quienes habían sido testigos de su trayectoria hasta ese punto. Algunos estaban sorprendidos por su rápido ascenso, pero al mismo tiempo admiraban su esfuerzo y dedicación. Isabela se dio cuenta de que había ganado más que un puesto. Había ganado respeto. Comenzó el día con una reunión con Ricardo, donde discutieron los primeros proyectos en los que trabajaría. El plan era sencillo, pero desafiante: mejorar la eficiencia operativa de algunas de las gasolineras, introduciendo nuevas tecnologías para optimizar el servicio y reducir costos. Isabela se centró en escuchar, absorber la información y hacer preguntas relevantes, mientras Ricardo explicaba cada etapa. «Estos proyectos son una oportunidad para que te consolides aún más, Isabela», dijo Ricardo en tono alentador. «Ya has demostrado que eres capaz, ahora es el momento de mostrarlo a todo el equipo». Isabela sonrió, nerviosa pero decidida. Sabía que ese sería su mayor reto hasta el momento, pero también sabía que había aprendido mucho desde que comenzó como despachadora. Las lecciones de humildad, resiliencia y dedicación que había absorbido estaban profundamente arraigadas en ella. Más que nunca, creía que el trabajo duro y la empatía podían llevarla lejos. La semana siguiente, Isabela se sumergió en los proyectos. Las reuniones eran intensas, los plazos ajustados
y a menudo se encontraba inmersa en hojas de cálculo y reportes técnicos hasta tarde por la noche. Pero a diferencia de los días difíciles en la gasolinera, donde la repetición y el peso de las tareas físicas la agotaban, ahora sentía un propósito en cada esfuerzo. Incluso en los momentos de cansancio extremo, Isabela sabía que estaba construyendo algo que no solo beneficiaría a la empresa, sino que también crearía oportunidades para otras personas, tal como había ocurrido con ella. Sin embargo, como era de esperarse, no, todo marchaba a la perfección. En una de las reuniones más importantes, Isabela presentó una propuesta detallada para implementar mejoras tecnológicas en una de las gasolineras más concurridas de la ciudad. Estaba segura de que sus ideas eran innovadoras y viables, pero durante la presentación, uno de los directores más veteranos, el señor Augusto, la interrumpió varias veces con críticas. Cuestionó la viabilidad del proyecto, sugiriendo que la empresa se estaba moviendo demasiado rápido y que los cambios que Isabela proponía eran riesgosos. ¿Entiendes que cambiar procesos de esta manera puede afectar directamente la atención al cliente? Esto requiere una capacitación profunda y no estamos seguros de que el equipo se adapte, dijo en un tono severo. Isabela sintió el peso de sus palabras. La sala se quedó en silencio y por un breve momento ella dudó de sí misma, pero entonces recordó algo que el señor Antonio le había dicho durante aquel almuerzo en la cantina. Las personas que te critican son las mismas que te observan de cerca. Sé constante y demuestra el valor de lo que haces y ellas lo verán. Respirando hondo, Isabela sonrió levemente, mostrando que no estaba intimidada. Entiendo su preocupación, Sir Augusto. De hecho, ya lo habíamos previsto. La idea es implementar los cambios gradualmente, monitoreando de cerca el desempeño del personal. También hemos planeado capacitaciones específicas para cada etapa. Sé que parece arriesgado, pero creo que los beneficios a largo plazo superarán los obstáculos iniciales. El silencio persistió por un momento, e Isabela sintió su corazón acelerarse. Pero para su sorpresa el señor Augusto asintió lentamente. Muy bien, lo seguiremos de cerca entonces. La reunión terminó de manera positiva, e Isabela salió aliviada, pero también orgullosa de sí misma. Sabía que ese era solo el comienzo de muchos desafíos, pero la sensación de haber superado un primer gran obstáculo le dio la confianza que necesitaba para continuar. Días después, el señor Antonio apareció en su oficina. No solía visitar la sede con frecuencia, pero esa mañana se aseguró de pasar por ahí. Con su habitual sombrero y su sonrisa afable, se acercó a Isabela mientras ella trabajaba en su computadora. «Vine a ver cómo va mi nueva gerente», dijo bromeando. Isabela rió sintiéndose cómoda. «Todo va bien. Claro, con algunos desafíos en el camino, pero estoy aprendiendo mucho. Los desafíos son parte del camino», respondió el señor Antonio. «Y recuerda, no estás sola. Cualquier cosa que necesites puedes contar conmigo y con Ricardo». Con esas palabras, Isabela se sintió aún más fortalecida. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero por primera vez tenía la certeza de que estaba al mando de su destino. Este nuevo comienzo no era solo acerca del trabajo, sino de quién se estaba convirtiendo. Una mujer fuerte, resiliente y lista para enfrentar cualquier adversidad. Los meses siguientes trajeron una nueva etapa para Isabela. Ahora en su puesto estratégico, estaba cada vez más involucrada en las decisiones importantes de la empresa. Su confianza crecía día con día, y las dificultades que antes parecían imposibles de superar se convirtieron en hitos de su camino. Sin embargo, más allá del éxito profesional, Isabela se dio cuenta de que había construido algo mucho más valioso, una verdadera amistad con el señor Antonio. La relación entre ambos iba más allá de los negocios. Durante los almuerzos frecuentes y las charlas informales, Isabela descubría más sobre la vida del señor Antonio. Él le hablaba de su juventud, de las dificultades que enfrentó al fundar la cadena de gasolineras y de las lecciones que la vida le había enseñado. Aunque era un hombre de negocios, siempre enfatizaba el valor de la empatía, la honestidad y la resiliencia. «Me recuerdas mucho a mí cuando era joven, Isabela»,
solía decirle con frecuencia, con los ojos brillando de orgullo. Esa fuerza que tienes, esa determinación, es lo que marca la diferencia entre quienes solo sobreviven y quienes transforman sus vidas. Esas palabras eran un recordatorio constante de que Isabela no solo buscaba estabilidad financiera, sino algo más grande: el deseo de establecerse en un nuevo país y construir una vida con propósito. La sensación de pertenencia que tanto anhelaba comenzaba a hacerse realidad. Ya no era una extraña, ahora formaba parte de algo significativo. Ricardo también se convirtió en un gran aliado. Aunque era más reservado que su padre, su relación con Isabela se basaba en el respeto y la confianza profesional. La veía como una socia en las decisiones estratégicas de la empresa y a menudo pedía su opinión en temas importantes. Tienes una visión única, Isabela. Nunca subestimes el valor de tu experiencia, le decía, con una seriedad que siempre la hacía sentirse valorada. Aún así, había momentos en que Isabela se sentía insegura, especialmente cuando enfrentaba decisiones más complejas. En uno de los proyectos, por ejemplo, la implementación de nuevas tecnologías en las gasolineras tuvo algunos contratiempos, lo que generó cierta frustración entre los empleados. Isabela se culpaba por los retrasos y las dificultades, cuestionando si realmente estaba preparada para esa responsabilidad. Fue durante una de esas noches difíciles, cuando estaba sola en casa, que Isabela recibió un mensaje del señor Antonio. Has hecho un trabajo excepcional. No dejes que los pequeños problemas debiliten tu confianza. Todos pasamos por eso. La diferencia está en cómo reaccionas. Esas palabras llegaron en el momento adecuado. Isabela sabía que era normal sentirse insegura, pero también sabía que tenía las herramientas y el apoyo necesario para superar cualquier obstáculo. Con eso en mente, volvió al trabajo al día siguiente, lista para enfrentar los desafíos con la cabeza en alto. Conforme pasaba el tiempo, Isabela también comenzó a retribuir la ayuda que había recibido. Cuando la empresa contrató a nuevos empleados inmigrantes, ella se aseguró de estar presente para orientarlos. Entendía perfectamente lo que significaba llegar a un país extranjero sin comprender la cultura o el idioma, y la importancia de que alguien te tendiera la mano. Se convirtió, para muchos, en una figura de inspiración, alguien que había comenzado desde cero y que, gracias a su esfuerzo y bondad, había alcanzado una posición destacada. Fue en uno de esos días, mientras ayudaba a un nuevo empleado, cuando Isabela tuvo un momento de profunda reflexión. Recordó su primer día como despachadora, la ansiedad que sentía al comenzar un trabajo que, para muchos, era insignificante, pero que para ella lo significaba todo. Ahora, al mirar hacia atrás, veía cómo cada pequeño paso, cada obstáculo, había sido esencial para moldearla. El despido injusto que tanto la había afectado en ese momento se había convertido en el catalizador de su transformación personal y profesional. Una tarde, durante otro almuerzo con el señor Antonio, él la miró con una sonrisa serena y le dijo: «Has hecho mucho más de lo que imaginabas, Isabela. Lo que empezó como un simple acto de bondad, pagar por esa gasolina, terminó transformando tu vida y la vida de muchos aquí». Isabela rió, todavía impresionada por el giro que había dado su vida. «Nunca pensé que aquel día en la gasolinera me traería hasta aquí». El señor Antonio asintió. «La vida está llena de sorpresas. Lo importante es no perder la fe en quién eres y en lo que puedes hacer». En ese momento, Isabela se dio cuenta de que, además de haber construido una carrera, había creado lazos que la sostendrían para toda la vida. La amistad con el señor Antonio y el respeto de Ricardo eran pruebas vivas de que, incluso en las mayores adversidades, siempre hay una oportunidad para superarse. Lo que comenzó como una lucha solitaria por sobrevivir en un país extranjero se había transformado en un viaje de crecimiento, amistad y, sobre todo, esperanza. Isabela sabía que el futuro aún le traería desafíos, pero ahora, con la confianza renovada y rodeada de personas que creían en ella, estaba lista para enfrentar cualquier cosa. Gracias por ver este video.
Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo video.